Muy buenos días a todo nuestro público. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Los Millennials. Me presento, soy Eduard Sec Magaña y voy a moderar este espacio informativo para la exposición de diversos temas de historia que se presentarán a cabo. Nos acompañan los expertos e historiadores Javier Gómez, Michelle Santos, Rebeca Salgado, Carolina Rivera, Mayel Salazar, Rosa Sánchez y Christopher Segovia. Los temas que tocaremos a fondo serán sobre el fin de la conquista de Tenochtitlán y el comienzo de la Nueva España como colonia del Imperio Español. Además se verán temas como el gobierno de Cortés a la Nueva España bajo el dominio de los Habsburgo, el cual nos permitirá conocer las principales características que hubo en la colonia en ese periodo, y por último al virreinato bajo el dominio borbónico junto a sus etapas y a sus problemas. Para comenzar, se sabe que el fin de la era de Mesoamérica termina con la caída de la ciudad de los aztecas, Tenochtitlán, el cual, tras una guerra que duró aproximadamente 2 años y las múltiples causas que propiciaron la caída del imperio, como la situación de la decadencia del imperio mismo, el alzamiento de los pueblos dominados hacia los mexicas y con la coincidencia de la llegada de los europeos considerados como dioses procedentes de Quetzalcóatl, así como las circunstancias posteriores como las enfermedades propagadas en la región, la traición de los pueblos y de la Malinche hacia los aztecas, la noche triste y la muerte de los últimos tlatoanis, que junto a la hambruna y a los inofensivos armamentos que tenían los indígenas a comparación de los europeos, significaron la conquista efectuada el 13 de agosto de 1521. Después de todo lo mencionado, se da el comienzo a la colonia, el cual nos comentará más al respecto nuestro compañero Javier. Muy buenas, Eduard. Un placer estar en tu programa. Y exacto, como tú comentabas, la conquista de México o del Imperio Azteca fue un proceso histórico. Ocurrió entre los años 1517 y 1521. Desde la llegada de los pueblos castellanos a las costas de los pueblos mayas y hasta la caída de Tenochtitlan, tenía a manos de Hernán Cortés y a sus aliados indígenas. Evidentemente, este fue el hecho principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica. Y la fundación de nuevos reinos, capitanías, ayuntamientos y ciudades a lo largo y ancho del territorio en el siglo XVI. Pues voy a iniciar hablando del tema del gobierno de Hernán Cortés. Fue entre los años de 1521 a 1527 que gobernó el conquistador Hernán Cortés en la Nueva España. Él estableció su gobierno en nombre del rey de España, respaldado por el título de capitán general y justicia mayor en la Villa Rica de la Veracruz, siendo este el sitio del primer ayuntamiento de la colonia. Pero sin embargo, en octubre de 1522, Diego de Velázquez, su antiguo capitán, intentó destruir y enjuiciar a Cortés por el dominio que poseía, ya que recordemos que Cortés fue enviado al nuevo territorio con la misión de expedición en la región, que posteriormente ya sabemos qué fue lo que pasó. Pero siguiendo con la premisa de la partida, pese a los intentos de que Velázquez realizó, no consiguió la aprobación de sus peticiones. Después de fundar México, la nueva capital de la Nueva España, y ordenar la nueva trazada de la ciudad, Cortés se ocupó de la expansión del dominio colonial. Los nuevos pueblos fueron gobernados por alcaldes y tenientes nombrados por Cortés. Organizó cabildos para administrar los municipios de manera idéntica a España. En tanto, las comunidades indígenas continuaron bajo el control de autoridades nativas, y también estaban los señoríos de la tierra, que correspondían a la nobleza indígena. Asimismo, las nuevas posesiones fueron repartidas a través de encomiendas hechas con el propósito de premiar a los españoles y mercedes de tierras a los expedicionarios que iban conquistando. Ya en 1524 llegaron los primeros 12 franciscanos y se funda el Consejo de Indias por el rey Carlos I. Por lo que Cortés empezó a perder poder. Poco tiempo después, Cortés emprendió una expedición hacia las Cibuelas, lo que hoy se conoce como Honduras,
que se alargó inesperadamente y en su regreso recibió la noticia de que su puesto había sido removido y de que se había creado un nuevo sistema político administrativo conocido como audiencia. Vamos a ver, esta era una organización creada en España para actuar como tribunal de justicia y que en la colonia tuvo dos funciones. La primera fue perseguir a Cortés y la segunda fue la administración y gobierno. Estaba integrado por oidores, o también llamados jueces, y alcaldes del crimen. Hubieron dos audiencias y además también había corregimientos, los cuales eran funcionarios encargados de suplir a los encomenderos para recaudar y administrar los tributos. Muchas gracias, Javier, por tu comentario. Pero ahora cambiemos de tema. Iniciaremos a partir desde la colonia bajo el dominio de los Habsburgo, el cual Michelle nos comentará desde un aspecto político-administrativo. Gracias, Eduardo. El virreinato como institución. El cargo del virrey se instituyó originalmente en España en el siglo XV, durante el reinado de Fernando el Católico, con el propósito de comisionar un representante del monarca de los territorios mediterráneos sometidos a la jurisdicción de la corona. En teoría, el virrey tenía poderes ilimitados, pues podía actuar y decidir sobre cualquier asunto como si fuera el mismo rey quien gobernara. Los cabildos. La organización política de las ciudades tenía como modelo el ordenamiento urbano de España, de acuerdo con la figura del ayuntamiento, establecida en el siglo XI. En Nueva España, el régimen municipal fue incorporado desde los primeros momentos de la conquista, cuando Cortés fundó la Villa Rica de Veracruz. El ayuntamiento novohispano estaba integrado por los considerados ciudadanos en pleno derecho, es decir, españoles que poseían bienes raíces y figuraban en el registro del vecindario, corregidores y alcaldes mayores. Dentro del sistema administrativo colonial existieron autoridades intermedias denominados corregidores y alcaldes mayores. La principal distinción entre estos dos cargos, que a menudo llegaron a confundirse, consistía en que los corregidores eran nombrados por el rey para dirigir las ciudades más importantes. Derecho indiano. Las colonias en América quedaron incorporadas a la corona de Castilla por disposición de la bula de Alejandro VI y en consecuencia fueron regidas por las leyes creadas en Castilla desde el principio de la conquista. Surgió, por lo tanto, la necesidad de promulgar normas jurídicas especiales para aplicarles a problemas imprevistos y de urgente solución. El conjunto de estas normas es conocido como leyes de Indias o derecho indiano. Sin embargo, tampoco fue posible aplicar estas cabalmente, pues la mayoría de los asuntos no se resolvían con base en leyes, sino en los hechos, y tal como eran registrados estos por los escribanos y debían someterse a consulta de los jueces. Así, el poder judicial quedó por encima de todos los demás poderes. Muchas gracias, Michelle, por tus comentarios. De nada. Pero ahora vamos a enfocarnos del mismo tema de los Habsburgo en la colonia, solo que esta vez va a ser a través de la evangelización y la educación, el cual Rebeca nos hablará más al respecto. Muy buenas, gracias por invitarme a su programa. La misión de la evangelización fue convertir a los infieles indígenas a la verdadera fe, justificando con expansión colona. Una de las características fue la comunicación lingüística. Para poder comunicarse con ellos fue necesario traducir textos sobre pasajes de los evangelios, oraciones, vida de los santos, entre otras lecturas. Ellos buscaban llegar a las nuevas generaciones a través de la educación misionera. Para esto fundaron escuelas. Las dos primeras escuelas fue la de San Francisco, en la actual Ciudad de México, y la de Tlaxcala, en 1531. Los frailes se dividieron a los niños en dos categorías: la gente baja, los más iguales, y los hijos de los principales y líderes. En 1536 se estableció el Colegio de la Santa Cruz de Santiago, Tlatelolco, destinada solo a los indígenas principales. Los que impartían la evangelización eran los franciscanos, dominicos y agustinos. Los franciscanos estaban inclinados a vivir pobremente, defendían a los indígenas y españoles, ayudando al desprotegido, y se identificaban con San Francisco de Asís. Ellos se encontraban en la parte del Valle de México, región de Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco
región del norte y península de Yucatán. Luego los dominicos vienen de San Francisco de Guzmán, predicaban el evangelio y enseñar era su oficio. Se encontraban únicamente en el Estado de México y Oaxaca. Por último, los agustinos se inspiran en el Santo de Agustín. Defendían al pobre, pero también les enseñaban a los indígenas. Ellos se encontraban más dispersos, por ejemplo, en regiones de Huasteca, región sureste, Guerrero y Michoacán. El fenómeno guadalupano fue un caso imprevisto en 1531 sobre la Virgen de Guadalupe, que aparece en el cerro donde se adoraba a la diosa de la tierra y la fertilidad entre los mexicas, Tonantzin. Relacionaron a la diosa Tonantzin con la aparición de esta virgen, pues presentaban características similares, que eran madres del único Dios verdadero y portaba el color verde, usado únicamente por los reyes. En este momento se da el sincretismo. Muchas gracias, Rebeca, también igualmente por tus comentarios. Ahora, siguiendo del mismo tema, nos enfocaremos en la economía, el cual nos hablará Carolina. Gracias, Eda, por esa presentación. Hola, yo les voy a hablar sobre la economía de los Habsburgos. Su sistema económico se basaba en diferentes clases. También sostenían varias formas como el tributo, la agricultura y la ganadería. La economía colonial durante el Habsburgo era controlada por las iglesias, ya que éstas tenían suficiente dinero de lo que recaudaban de limosnas, testamentos, y la iglesia era responsable de redactarlos, por lo que podía heredarse bienes del difunto y préstamos a los indígenas. El papel económico de la administración de Habsburgo estuvo dirigida principalmente a regular las empresas y las gentes, ya fuera imponiendo las tributos, dictado leyes o también los derechos. Establecieron los derechos a obtener la quinta parte de sus riquezas extraídas, además de los múltiples impuestos. Sin embargo, a pesar de la existencia fiscal, los Habsburgos no contaban con un apartado burocrático administrativo lo suficientemente amplio para hacerlo efectivo. El mercantilismo y colonista fue un pensamiento basado en la riqueza que en un país fundamentaba su capacidad para producir y comerciar bienes a otras naciones. España se vio muy favorecido por la abundancia de mano de obra que venían de estos, las posesiones americanas para la extracción de metales preciosos y en el comercio internacional. El virreinato de la Nueva España y el de Perú tuvieron papeles importantes durante esta época para las relaciones comerciales, además que sostenían a la metrópolis con otras regiones. Las instituciones metropolitanas, el quintal real, almojarifazgo, ese era el derecho que se pagaba por género o mercancías que salían del reino. Su significado es tesorero, y también la alcabala. Después de la época Felipe II, la corona española tuvo serios déficits presupuestales, en parte por las múltiples guerras que hubo, en las que se vio envuelta cuando sobrevino la decadencia de Habsburgo. Tuvo que idear nuevas formas de obtener recursos. Una de ellas fue las composiciones de tierras. Como siempre, gracias, Carolina. Ahora tocaremos el tema en cuanto a la sociedad, principalmente sobre las propiedades, el cual nos hablará Mayel. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto y gracias por tu presentación, Eduardo. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre las propiedades indígenas, que estas se dividían en el fondo legal, que fueron las tierras necesarias para el establecimiento del casco del pueblo, que fueron compuestas por la iglesia, el ayuntamiento, las plazas, calles, casas y corrales. Luego le seguían los propios, que eran bienes raíces cuyos productos servían para cubrir los gastos públicos y podían ser rurales o urbanos. Las tierras también podían ser trabajadas por habitantes del pueblo o arrendamiento al mejor pastor mediante el remate público. Los ejidos eran campos que no se cultivaban, pero eran de uso común. Las tierras de repartimiento eran basadas en el sistema mexica, en el que eran posesiones otorgadas a los jefes de familia y solo podían ser heredados, no podían ser donados ni vendidos, tampoco hipotecados. Ahora
vamos a pasar a las propiedades de los españoles. Estos surgieron por la encomienda y el repartimiento. El reparto de tierras a través de la fundación de pueblos españoles para estimular la colonización de nuevas regiones. Las mercedes de tierras eran otorgadas como recompensa a las particulares que habían prestado servicios de conquista y pacificación. En un principio eran pequeñas, pero luego eran grandes extensiones. En la confiscación de terrenos durante la crisis fue quedando a mozos de los latifundios, estancias y haciendas. Ahora vamos a pasar a los bienes de las iglesias, que estos se dividían a su vez en dos bloques. El clero secular, que era por sacerdotes que no pertenecían a ninguna orden religiosa y dependían de los obispos. El clero regular vive en comunidad dentro de una orden religiosa y está sujeta a las reglas que le imponga. El diezmo es una especie de tributo en el que es el equivalente a la 10ª parte de los cultivos y de la producción ganadera en total. También el gobierno virreinal determinaba quiénes lo pagaban, si los españoles quedaban exentos sobre su trabajo, o también el clero regular no recibía parte alguno del diezmo, a menos que éste administrara las parroquias. El clero secular, además del diezmo, obtenían ingresos por medio de limosnas colectadas en oficios religiosos y pagos recibidos por la administración de sacramentos. Los jesuitas mostraban gran habilidad para encontrar benefactores y contaban con cuantiosos donativos en el aspecto económico. Ok, muchas gracias, Mayel. Ahora, en el tema en cuanto a la explotación social y económica de la Nueva España, tendrá que hablar Rosa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. La primera actividad que se hacía para la explotación social y económica era el cuatequil, también llamado repartimiento, la institución que restableció el trabajo forzoso de todos los indios, excepto los principales, en favor de los empleadores españoles. A cambio de esto debían compensar a los indios con salarios proporcionales a cada provincia. El repartimiento de indios tapisques se llevó a cabo hasta las leyes nuevas en 1542, que se eliminó este tipo de explotación contra la esclavitud. Después tenemos el peonaje. Era la contratación de quienes se ofrecían como gañanes, o sea, trabajadores libres, que se les llamaba peones. También en esto se encontraba el peonaje por deudas, que era el mecanismo por el cual el trabajador quedaba sujeto de por vida al patrón y pasaba de generación en generación. Después tenemos el obraje, que eran las empresas textiles que se sirvieron de los indígenas en la producción de tejido de algodón y otras fibras para el desarrollo de una industria artesanal. Este llegó a ser una de las más horribles instituciones coloniales por su explotación de indígenas y presos. Después tenemos a la agricultura, creo que todos sabemos qué es. Puntos importantes fueron que en el último tercio del siglo XVI se vieron obligados a cultivar con técnicas europeas. También que el Bajío se convirtió en una importante proveedora de elementos como el trigo, el azúcar, el algodón, entre otros. En esto se prohibió los cultivos del olivo y la vid. Después continuamos con la ganadería. En este no se presentaron muchos problemas para su desarrollo y requería mucho menos cuidado que la agricultura. El ganado más extendido en la Nueva España fue el vacuno. Tenemos a la minería, que su auge inició en la segunda mitad del siglo XVI y se enfrentó a problemas como la escasez de mano de obra, ya que el trabajo era demasiado peligroso. Entre 1580 y 1630, la actividad minera entró en una crisis y su producción decayó hasta recuperarla en 1665. Tenemos la artesanía y los gremios, que se establecieron para desplazar a los indios, pero también influyeron en la costumbre tradicional europea, que no concebía la práctica de un oficio artesanal, sino estaba asociada al sistema gremial. Los gremios prohibían que indios y mestizos ofrecieran el oficio de maestros, o sea, artesanos, reservados para españoles y criollos. Después y último tenemos el comercio, que hasta el siglo XVI los mercados conservaron los llamados tianguis indígenas. Poco a poco llegaron a establecer alhóndigas y pocitos.
Algunos datos importantes de esto son que la Ciudad de México era la principal metrópoli económica y cultural y funcionaba como almacén de todas las mercancías importadas. Y que en 1503 creó la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de cobrar impuestos, contribuciones y derechos que gravaban el comercio transatlántico, así como de el transporte y recepción de metales preciosos. Era el organismo promotor y regulador de las actividades de navegación y exploraciones geográficas. El comercio tuvo un crecimiento sostenido con la metrópoli hasta 1625, cuando entró en decadencia. Gracias. Muchas gracias, Rosa, por tus comentarios. Pero ahora le toca el turno a Christopher, el cual nos hablará el cambio de la dinastía de los Habsburgo, y ahora cambiaremos hacia el dominio borbónico en la colonia española, el cual Christopher nos hablará más al respecto. Buenas tardes, muchas gracias por esa invitación. Nueva España bajo el dominio borbónico. Los primeros años del siglo XVIII transcurrieron dentro de un ambiente impregnado por estrategias de reacomodo y luchas de poder asociados en el proceso de transición de administración política a otra. Nueva España tuvo tres crisis distintas, en las cuales se encontraban la primera, la cual es el estancamiento de crecimiento económicamente. No producían los ingresos suficientes, y sobre todo la minería. ¿Qué le pasó a la minería? Lo que le sucedió fue que empezaron a cerrar, y era la fuente principal de dinero en ese momento de la Nueva España. La segunda crisis trató sobre la confirmación del reinado de Felipe de Anjou, heredando los Borbones, una España arruinada, con una sociedad en crisis. Tiene una estabilidad entre 1713 y 1739. La tercera crisis surgió cuando apareció una epidemia entre los lapsos de 1737 y 1746. Tanto la dinastía borbónica como la Nueva España, quien era gobernada por tal, tuvieron muchas problemáticas, en las cuales se encontraban que el maíz y el ganado se había agotado, las minas empiezan a cerrarse, las haciendas quiebran, en los centros urbanos se agotaron los recursos graneros públicos, también el Estado se declara en bancarrota, y la metrópoli estaba en guerra, afectando por una epidemia. Terminó en 1740, matando a 500,000, entre ellos indígenas. Bueno, lo que hizo la Nueva España para tratar de salir de esos tres tipos de crisis fue que pusieron en marcha unos cambios en la estructura productiva y administrativa para las reformas que fueron elaboradas por Carlos III. Después se dio a conocer lo que es el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado trata de un arte que tiene una frase muy particular, la cual es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Trata sobre un efecto de ideas influidas de la Ilustración. Surgió en Europa, en el cual no procedía de Dios, sino que era resultado de un control racional y libre entre miembros de la sociedad. Muchas gracias a todos los participantes presentes. Agradecemos sus comentarios acerca del tema de la historia que nos importaba saber. Y de esta manera concluimos el proyecto integrador de historia. Bye. Adiós. Bye.